Banorte. Vaya, el Estadio Azteca, después de toda la polémica que hubo con los palcoavientes, antes y casi arrancando la Copa del Mundo, bueno, el inmueble tiene otro problema, no relacionado como tal con lo que pasó en la Copa del Mundo, sino con lo que viene a continuación para los partidos de Liga y para los eventos que se planea se lleven a cabo en este inmueble. Problemas que nos va a estar, insisto, detallando más adelante León Lecanda. Alineación de este día en la mesa de fútbol picante: Dionisio Estrada, Jorge Pietrasanta y Gustavo Méndez. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros. Mi querido Chivermano, ¿qué pasa, Pietra? ¿Qué pasa, ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, sobre todo con la presencia de Diony King y de Guzmán y ESPN. Problemas en el Estadio Banorte otra vez. Pues sí, parece que no terminan, ¿no? Parece que no terminan. Legendario Estadio Azteca, y pues todo tiene que ver con estas negociaciones de arranque del Mundial, ¿no? De los palcoavientes, ya lo vamos a platicar. Diony King, cómo extrañaba saludarte. Eres muy educado, Diony. Un abrazo que sí creo sincero. Sí lo creo sincero. Sí, de Diony sí. Toma asiento, por favor, Diony. ¿Compraste alguna platea, algún asiento en el estadio? No. Me estaban vendiendo uno. ¿Y? En 23 millones de pesos, pero dije no, gracias. Prefirió invertir en lanchas en Miami. Eso sí, algo que te deje. Bueno, ¿ampliaste el negocio ahora que estuviste en la Florida? ¿Tú qué crees, papá? Son yates. Sí, ya te la sabes. Mi querido Gus, ¿cómo andas? Bienvenido, ¿todo bien? Saludarte, ¿todo bien? Así de rápido, jornada 2 del fútbol mexicano. Ya, no hay tiempo para que nos dé cruda del Mundial, ¿no? Ya se jugó la 1 a media final del Campeonato del Mundo y ya estamos listos para ver la jornada 2 arrancar el día de hoy. ¿Y el campeón de campeones el fin de semana? El fin de semana. ¿Quién te gustó más, Toluca, Cruz Azul? Híjole. Yo vi bien a Toluca en el arranque. Lo vi muy bien. Cruz Azul también arrancó bien. Sí. Y empezó perdiendo y tuvo capacidad de reacción. Pero el Toluca lleva mucho tiempo en este nivel. Me quedo con los Diablos. Yo creo que va a ser un juegazo, ¿eh? De arranque, creo que sí va a ser un partidazo. Vamos a estarlo desmenuzando más adelante. Vamos de inmediato con la información de César Caballero para que nos cuente lo último de la máquina de Cruz Azul. Te mando un fuerte abrazo, César. Un Cruz Azul que según iba a jugar en Querétaro, que luego iba a jugar en el estadio Azulgrana, Ciudad de los Deportes, y que al final pues iba a jugar en el estadio Banorte, pero el inmueble tiene algunos inconvenientes. Híjole, qué problemáticas hay entonces con el equipo de la máquina. César, abrazo. Hola Dalito, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de fútbol picante. Así es, este partido frente al Puebla se iba a jugar en la Corregidora, se iba a jugar en el Ciudad de los Deportes, termina jugándose en el Estadio Azteca, una situación que desafortunadamente Cruz Azul vive prácticamente semestre a semestre por esta situación de no tener un estadio propio a los que ellos puedan llamar su casa. Tienen contrato con el Estadio Banorte hasta el 2031, ellos esperan poder cumplir este pacto que está firmado desde el 2021 y en ese tiempo seguir con estas gestiones de la construcción de un estadio propio. Al final de cuentas, todo lo que sucede fuera de la cancha no le incumbe a los futbolistas. El día de hoy los jugadores de la máquina lo único en lo que piensan es en sacar 3 puntos más, marcharse al campeón de campeones con 6 unidades y reafirmar que es uno de los candidatos serios y máximos para ser campeón de esta apertura 2026. Se esperan algunas modificaciones por parte de Joel Wiki para este encuentro, rotando un poco a la plantilla para que estén frescos de cara a lo que será el duelo del fin de semana frente a los Diablos Rojos del Toluca y posteriormente afrontar la jornada 3 para después marcharse a la Leagues Cup. Entonces, todos los técnicos del fútbol mexicano tienen que gestionar de la mejor manera su plantilla. Joel Wiki no es la excepción. ¿El Toro Fernández va de inicio? El Toro Fernández es una de las variantes que probó Joel Wiki para este encuentro frente al conjunto del Puebla. La alineación se entrega en la charla antes de salir al estadio, eso será aproximadamente a las 4 de la tarde, pero el día de ayer una de las variantes en ataque fue la del Toro Fernández. Trabajó con Kevin Mier en la portería, con Omar Campos, con Edita, con Piovi, con Lira y también con Jeremy Márquez en la zona de defensa. Sin embargo, también estuvo ahí probando un poco a Mauri García en esa posición de Eric Lira, tomando en cuenta que Lira, bueno, pues se acaba de incorporar hace poco después de su participación en el Mundial. Vamos a ver por quién se decide de estas dos opciones. Me parece que Lira sería, a pesar de todo, lo elegido, porque también es el capitán del equipo, y ojo con el Chiquete Orozco, que también estuvo probando como titular durante algún pasaje del último entrenamiento. En el medio campo, Charly Rodríguez, acompañado de José Paradela y también de Agustín Palavecino. Por el lado izquierdo va a arrancar Rodolfo Rotondi, eso es prácticamente un hecho, y el Toro Fernández fue el que estuvo como titular en el lugar de
de Cristian Evere. Vamos a ver si mantiene al uruguayo, tomando en cuenta que también viene saliendo de una lesión que lo alejó prácticamente de toda la liguilla del torneo anterior, que no le permitió estar al 100%, y el Toro está tratando de recuperar su mejor versión física y futbolística para también quedarse a largo plazo con el conjunto de Cruz Azul. Hola, César. Oye, en la plantilla todavía se va a mover mucho. Digo, llega el hermano del Cachorro, llega Calerito, entiendo que no para ser titulares. ¿Qué pasa con lo del Cachorro Montes? ¿Se va a mover todavía mucho la plantilla, César? Hola Pietra, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mucho me parece que no. Si es que se mueve, sería una o dos modificaciones cuando mucho. La verdad es que Cruz Azul tiene una de las plantillas más vastas y más completas que hay en la Liga MX. Ahora que mencionas lo de Calero, se espera que esté el día de hoy en el banco de los suplentes con el primer equipo. Se suponía que venía al equipo de expansión y el fin de semana pasado jugó con la categoría sub-21, pero me han dicho que lo han visto bien, que lo han visto muy activo en los entrenamientos, bastante contundente, y que eso le abre la puerta para al menos el día de hoy ir al banco de los suplentes y ser una opción más que pueda tener Joel Wiki. Con respecto a modificaciones, pues la principal tentación que tiene Cruz Azul es la de repatriar al Cachorro Montes. Han estado trabajando en esta situación, no va a ser sencillo, el conjunto ruso no lo va a dejar salir por menos de 10 o 12 millones de euros, van a tratar de sacarle todo lo que puedan. Ellos le pagaron 8 millones al conjunto de los Rayados de Monterrey, entonces van a querer recuperar su inversión, y si se puede un poco más, como no, con mucho gusto lo van a intentar. Ahora estará en Cruz Azul el seguir negociando, conseguir un mejor precio, o en dado caso de que no lleguen a llenar las expectativas del Lokomotiv de Moscú, entonces buscar otra de las opciones. Se hablaba el caso de Juan Bruneta, es un futbolista que los agentes del jugador acercaron a Iván Alonso, no lo ven con malos ojos, pero es una situación que se ha enfriado en las últimas semanas. No hay una plaza de futbolista no formado en México, de momento nadie tiene una oferta de los extranjeros de Cruz Azul para salir del equipo, entonces este tema de Bruneta lo tienen ahí en carpeta, pero es una situación que se ha enfriado mucho en las últimas semanas. Pues estaremos pendientes de eso, y por supuesto si hay novedades de una posible salida de Eric Lira, la que todos creo estábamos esperando desde que tuvo una gran participación en la Copa del Mundo. César, gracias, estamos pendientes de lo que nos cuentes alrededor de la máquina de Cruz Azul. Saludos. Bueno, ahí está César con la información. Diony King tiene que priorizar el partido del fin de semana del campeón de campeones, Joel Wiki, encarando este compromiso ante el Puebla con algo de rotaciones, con algo de suplentes. Puede ser, yo creo que sí. Entendiendo que, a ver, hoy son 4 equipos, 3 llegan invictos, ¿no? Con victoria todos, ¿no? Cruz Azul, Puebla y el propio Toluca. Y el único que perdió fue Pumas. Yo pienso que sí, si es importante, si es un título, si él quiere seguir teniendo, no quiero decir buen crédito, pero sí teniendo ante la afición de Cruz Azul, que es un técnico que va por todo, así sea por el amistoso, así sea por las canicas, perfecto, sí tendría que ir, entendiendo que el rival, ya lo acaban de mencionar ustedes, complicado, difícil. ¿Favorito, Diony? Es el Toluca. ¿Sabes qué? Yo lo veo parejo y te voy a decir por qué no lo veo favorito. ¿No lo ves favorito a Toluca? No lo veo favorito, yo pienso que está parejo, porque entiendo que le ganó a Guadalajara, le gana bien, pero lo de Cruz Azul con Wiki, ¿cuántos partidos ha perdido desde que llegó Wiki? Ninguno. 8 partidos. 6 victorias, 2 empates, entendiendo lo que fue el tema de la liguilla, lo perdía 2-0, hace cambios ofensivos, lo termina ganando 3-2. Yo lo veo parejo, no sé por qué de pronto se inclinaría la balanza a uno o a otro, en este caso, como piensan ustedes, a Toluca, ¿no? Tiene un equipazo Cruz Azul, tiene un equipazo, por eso le preguntaba yo a César si se iba a concretar alguna, que sobre todo lo que estaban buscando era la del Cachorro, ¿no? Imagínate que llegara Bruneta, por ejemplo, no, pues ya es muchísimo. Yo lujo, ¿no? Qué lujo. ¿Quién va a jugar, no? No, bueno, No, Paradela, es Palavecino. Chica la media cancha que tiene Cruz Azul. Nos estás Romero, diciendo Charlie, Jeremy, Lira. Jeremy lo pusieron de lateral de plano, Pietra. Sí, Jeremy, bueno, terminó el torneo como lateral, ¿recuerdas, Guzmán? Terminó el torneo como lateral jugando una extraordinaria liguilla en una posición pues que no es la suya. Sí. Ese es el equipo de Cruz Azul, por eso viene a ser otro de los grandes favoritos del torneo, abajo del Guadalajara y por ahí Toluca.
Ya está de regreso. Por eso, si llega Montes y está Chiquete. Y Nico Ibáñez sano, o sea, dices, este equipo está bien fuerte. Yo por eso, ¿tú sí crees que Toluca es el favorito para el sábado? Y sí creo que cualquiera de los dos tiene que ir por este trofeo a las vitrinas a como dé lugar. Es con todo. No, si lo gana Cruz Azul, como dice Diony, aumentaría, por supuesto, permítame la expresión, el aura alrededor de Wiki. Pero no podemos descartar como favorito a un especialista, Gus, en ganar este tipo de partidos, en ganar finales, en ganar trofeos como es Mohamed. No lo hemos descartado. No, bueno, pero cuando tú me dices no es favorito, lo descartas. No, perdóname. Está parejo. Perdóname. 50 y 50. El turco está hecho para eso, para ganar. Entonces, ¿y podemos descartar a Cruz Azul entonces? Yo te estoy dando como favorito a Toluca, estoy descartando por ende a Cruz Azul. Pero por otro lado, ustedes lo dicen, Wiki no ha perdido. ¿Oh? Qué manera de arrancar una carrera como técnico de un primer equipo, ¿no? ¿Qué forma de arrancar? Yo creo que ese es el plus al final de cuentas del turco Mohamed, ¿no? Que tiene un capital deportivo de títulos ganados, no solamente con un club. Donde ha ganado prácticamente en todos lados, salvo en Pumas, que tuvo que irse por un problema personal. Y creo que eso hace una diferencia importante a la hora de ponerlos en la balanza los dos entrenadores. A mí me ¿Por cuentan un problema personal se fue de Pumas? ¿Cómo? Un tema, no problema, ¿no? Que Un tema Gustavo personal. Lema? Pero digo porque Fue un tema que... Bueno, dijo que estaba cansado, que quería tomarse un año de descanso. ¿Fue la excusa? Y fue a arreglar unos asuntos personales. También hay que recordar que Sí, sus arranques no fueron muy buenos, ¿no? Veracruz, Morelia. No, pero sí con fue a Pumas arreglar había un buenas problema sensaciones. Ah, claro. Y dejó a Lema. Toda la vida también tuvo Dejó a ahí. Lema. A mí ¿Qué me ha pasado cuentan, 3 veces? Oye, a mí de Cruz Azul me cuentan que por Lira no hay ninguna oferta sobre la mesa, que al que le han mareado, llenado la cabeza de ideas y supuestas ofertas es al jugador, el entorno. Su representante. Pues me imagino, me dicen el entorno, me imagino que su representante ya ves que ahora son varios agentes, sí, ¿no? sí. O sus agentes, sus representantes, no lo sé. Que ahora son empresas, Que no ¿no? ha llegado nada ni de Monterrey, ni de Europa, que incluso Lira no quería viajar la semana pasada para enfrentar el partido contra San Luis porque tenía las ofertas. Eso y pasa, Cruz Azul le dijo, mira papito, aquí tienes un contrato firmado. Aquí está tu contrato firmado. Si quieres, no vayas. Aquí está tu contrato. O sea, Entonces, ¿se puso complicada la cosa? Lira se aplicó. No, inmediatamente Lira entendió y dijo, tienen razón, voy. Tan fue que jugó, fue titular. Pues ojalá, No le cuentes en el ojalá y partido. si no le Pero no hay afecte. ofertas. Pero que no los empiecen a marear. Si no lo venden, Pietriña, Ajá. no van a traer a nadie. Ah, no. No, es que no tendrían, caben. ya no Plantel tendrían por completo. qué. Trajeron un chavito, Juan Pablo Tejeda, que de 22 años, que es central, pero lo mandaron a Cruz Azul Hidalgo. Algo similar a lo de Calero. Sí, Que van a ver si en algún momento necesitan, lo suben al primer equipo, es defensa. Y lo de Alan Montes sí lo van a tener en el primer equipo, el hermano del Pues Cachorro. también es otro de los que Porque es dijeron otro. al equipo filial o a la segunda división o a la 20, a ver a dónde y si no lo subimos. Ese es el mal del fútbol de hace mucho tiempo. También uno de los males, ¿no? Que se meten mucho los agentes, los representantes, para presionar al equipo que ya tiene contrato con el jugador, en este caso Cruz Azul. No, pues mira, es que hay ofertas, 2, 3 ofertas de Europa, hay una ¿Dónde están? Y una del fútbol mexicano, y por eso Cruz Azul, Échamelas. mira, a ver, venga para acá. Claro. No las hay, entonces olvídate, pero mientras tanto, ya Tienes me estás contrato. desestabilizando al jugador, ¿Sabes ya qué? le estás metiendo. Pero muchas gusanito. veces el problema, o sea, sí es con el equipo. Acuérdate, pero como dice Brian Rodríguez con su representante. Sí, en también. América. Pero el problema muchas veces pasa porque al final, y esa es la chamba del representante, buscar el equipo. Pero También. muchas veces cuando va a terminar el futbolista contrato con su agente, o cuando lo busca otro agente, le dice, vente conmigo. Sí. Yo ya te tengo 3 opciones en Y Europa. eso no tiene nada que ver con el contrato Y el futbolista, pues al final, de alguna manera, tiene que creer, ¿no? O sea, ahí es donde el jugador tiene que decir, enséñame unos correos electrónicos del club donde A diga eso que voy. le están dando un Dices, seguimiento. tú tienes que creer o no ser tan iluso e ingenuo y entonces, a ver, enséñame. A mí Y me dijeron- Muéstrame y nada más rápido. No, pero también depende del jugador. Si el jugador quiere ir o no quiere ir. Ojalá si surge una oferta de Europa, si vaya Lira. Si surge una oferta del fútbol nacional, que no vaya, que no salga de A mí Cruz la que Azul. me contaron de Lira fue que preguntó por él un equipo italiano. Ahí sí, la Roma. Roma, ¿no? Y oye, la ficha, mándame los datos. ¿Cuánto mide? 1.70. No, gracias. Listo.
Bueno. Y sí. Pero es el perfil de jugador que Pero fútbol sí tiene calidad para ir a Europa, eso es un hecho. Aquí el problema es ese, ¿no? Que puedes terminar tu contrato con tu representante, pero no tiene nada que ver con lo del club. Y a Cruz Azul ya le ha pasado, con Boca Juniors le pasó varias veces, ¿no? Marcone, los jugadores, sí. Paul Fernández, y le acaba de pasar con el técnico hace no mucho tiempo. Entonces sí se tiene que proteger la máquina también, ¿no? Sí, y lo que no se vale es, supongamos, si acabas de firmar un contrato por 4 años y ha corrido los primeros 6 meses o ha corrido el primer año, entiendo lo que dice Adal. La labor del representante es buscar el equipo, sí, claro, pero no cuando tienes 4 años de contrato, no cuando te faltan 3. Y además, lo puedo entender cuando te faltan 2. Y además tú le dices al jugador, oye, tengo ofertas y tuviste un gran mundial y qué números y fuiste el mejor. Sí, pero tú tienes un contrato ya firmado. Pero ahí no estoy de acuerdo con Diony. Yo creo que la gente tiene que buscarle trabajo siempre. Por eso hay rescisión. Siempre. Claro, porque al final si hay una venta, y además pues también gana el representante y el jugador. Y es muy chico el periodo de trabajo de un jugador. Pero una cosa es buscarle y decir, tienes 3 ofertas cuando no hay ninguna, y otra cosa es buscarle, sí, Cruz Azul, y más que ir primero con Lira. Mira, estas son las ofertas y ahorita... Dicen las reglas laborales no escritas que siempre es mejor buscar trabajo cuando tienes empleo. Sí. Vamos con León Lecanda. León Lecanda, para que nos cuentes novedades, qué noticias tienes de un nuevo capítulo más en la problemática del Estadio Banorte, Estadio Azteca, con los aficionados que han adquirido un asiento para ver partidos de Liga MX propiamente de un equipo o hasta eventos de otra índole en este inmueble. Adelante, León. Sí, Adal, abrazo a todos en Fútbol Picante. Bueno, pues será, como dices, ¿no? Un nuevo capítulo en este asunto de la renovación del Estadio Banorte, hoy su nombre comercial, y todo lo que se le ha prometido a la gente que desde el año pasado invirtió dinero en comprar asientos de las nuevas secciones de hospitality de este inmueble y que al día de hoy, según los testimonios que hemos podido recabar de ellos, no han recibido todavía nada, Adal. ¿De qué se trata este asunto? Bueno, la empresa Elevate México Azteca, abrió una razón social en el país. Es una empresa subsidiaria de Elevate en los Estados Unidos, que es uno de los dueños de los 49ers de San Francisco. Había un contrato entre Grupo Yamani, el administrador y dueño del inmueble mayoritario, y esta empresa Elevate México Azteca para operar todas estas secciones hospitality, los asientos Chairmans, los Tunnel Club, los asientos también de Corner Seats, las terrazas Inter MX, etcétera, todas las nuevas localidades premium del estadio, Adal. No tiene nada que ver con el asunto de palcos y plateas, eso hay que aclararlo muy bien. Son los nuevos asientos de hospitality, los nuevos asientos premium del estadio. Esta gente asegura, algunos pagaron $1,5 millones de pesos, otros pagaron hasta 10 millones de pesos por sus asientos, y el día de hoy que se jugará el partido entre Cruz Azul y Puebla esta noche, no han recibido lo que compraron. Lo que nos dice Nadal, y los escucharemos enseguida, es que primero la empresa Elevate les dijo, todo esto va a ser después de la Copa del Mundo, les vamos a dar sus asientos. Algunos sí firmaron contratos, otros no, tienen las fichas de pago, las facturas, los correos electrónicos. Después Elevate les dijo, ya no tenemos un vínculo con el estadio, ya les vamos a reembolsar, no les han reembolsado. Luego Grupo Yamani, a través de uno de sus ejecutivos, Eduardo Cristóbal Pesqueira, les hizo llegar, digamos, una información que los tranquilizaba de no se preocupen, nosotros como Grupo Yamani, administradores, dueños mayoritarios de este estadio, les vamos a dar sus asientos, sus lugares. Adal, es la fecha el día de hoy, 21 de julio, cuando arranca la actividad post Copa del Mundo en este escenario, y no lo han recibido todavía. ¿Están listas las reacciones, señor productor, para escuchar lo que dice León? En cuanto estén listas, avíseme, por favor. León, esto abarca entonces para todo tipo de evento, ¿verdad? ¿O hubo quien compró únicamente para ver al América, sí, para ver al Atlante, ahora confirmada el Cruz Azul, para algunos conciertos? ¿Había distintos tipos de paquetes o era con el mismo boleto tenías derecho a cualquier tipo de evento?
Había muchos tipos de paquetes distintos, Adal. Es muy interesante tu pregunta. Dependiendo la localidad, los precios iban entre los 45,000 y los 187,500 pesos por lugar. Los contratos eran de 1 año, de 3 años o de 5 años. Dependiendo el pago del asiento y la localidad, es si incluía solamente los partidos del América o solamente los partidos de Cruz Azul o los partidos de América, Cruz Azul y Atlante, o también la gente que compró las suites, es decir, los palcos, los que sí pertenecen al estadio, que no son de los particulares, que ese es el otro tema legal que todavía está en curso, ¿no? El de los titulares de palcos y plateas, pero las suites que pertenecen al estadio fueron comercializadas por esta empresa, Elevate México Azteca, que le vendió a todas estas personas, a estos empresarios o fanáticos del fútbol, pues estos asientos premium. Algunos compraron incluso las suites, Adal, me dicen 2.8 millones de pesos, un contrato de 5 años, pero ahí sí les incluían los partidos de NFL, los partidos de América, Cruz Azul y Atlante, todas las liguillas, por supuesto. Les incluían además los conciertos que se van a llevar a cabo en este inmueble. Por ejemplo, vendrá Ricardo Arjona, también estará el regreso de Elton John este año aquí en México en su gira de Farewell. Y todo esto, Adal, fueron diferentes mecanismos de venta, desde los que dijeron, bueno, yo no tengo tanto dinero, compro un asiento, pero solamente quiero ver al América, hasta los que dijeron, yo quiero solamente fútbol, o los que tenían el capital y por supuesto el interés de adquirir una suite de 10 lugares por 5 años y decir, yo quiero todo lo que vaya a haber de aquí a los próximos 5 años. Nadie, Adal, nos enseñaba en los teléfonos, la aplicación Funky, no han recibido sus entradas. Ya estamos a día de Cruz Azul Puebla y no tienen estos empresarios o estos fanáticos sus asientos disponibles para ingresar o para entregárselo a sus invitados o venderlos o hacer lo que quieran con ellos, ¿no? Oye, mi Lion, te mando un abrazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este grupo Oyamani? Porque antes no había tenido ningún problema de estos el Estadio Azteca. Y esto aunado a que hace algunos días le decían a Cruz Azul, no, pues aumentamos mucho la renta, hay problemas con el patrocinador de la cervecera, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con este grupo Oyamani según tu expertise, mi querido Lion? Sí, mi Pietra, un abrazo. Mira, lo primero que hay que explicarle a la gente es que Grupo Oyamani es una subsidiaria de Grupo Televisa. Es decir, no ha cambiado de manos la propiedad del estadio. Solamente la razón social desde que salió a la Bolsa de Valores, mi querido Pietra, hace poco menos de 3 años, bueno, se creó esta subsidiaria, así se le llamó Grupo Oyamani, que es hoy la que es dueña del 51% del estadio, de las Águilas del América y de los terrenos del CECAP, que a lo mejor muchos de ustedes lo saben, el centro de capacitación que está del lado superior de este escenario, cuando uno entra por Avenida del Imán, cuando uno ingresa por, digamos, la zona de Periférico Sur, y esos terrenos que se iban a convertir en una plaza, un centro comercial, restaurantes, y en un vínculo o un puente, ¿no?, de conexión con el estadio, una obra que no pasó. A ver, entonces ya explicando todo esto, hay que decir, el 51% sigue siendo propiedad en su mayoría de Grupo Oyamani, dentro de ellos la cabeza sigue siendo el empresario Emilio Azcárraga Gallán. Y lo que vendió, digamos, Grupo Oyamani, Grupo Televisa, fue el 49% al fondo de inversión General Atlantic en diciembre pasado. Lo reportamos por 240 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Bueno, el primer conflicto al que se enfrentaron, Pietra, fue el tema de la Copa del Mundo. Porque el Mundial, lo que vino FIFA a decir es, yo quiero la operación al 100% del estadio. Pero toda la gente que ya era dueña desde 1964, que el estadio comenzó a construirse, de palcos y plateas, que tenía su título de propiedad, algunos desde entonces, otros habían cambiado de manos, pero al final estos son escrituras y están ante notario público. Toda esta gente peleó por su propiedad y dijo, yo no se lo voy a entregar a FIFA ni a nadie más, y ellos fueron justo los que iniciaron el primer proceso legal. Mi querido Pietra, ¿sí? Esto lo que terminó siendo, y tú lo viste, ¿no?, unos días antes de la inauguración, y venían y que si querían meter sus alimentos, sus bebidas, no los dejaron, sus estacionamientos, al final sí les dieron sus boletos, ¿sí?, el día de partido, un día antes, pero entraron o pudieron traer a sus invitados. Ahora, cuando fue la remodelación del estadio, Pietra, se utilizó, eso es lo que me dicen los empresarios, parte de este dinero que pusieron precisamente para comprar las nuevas secciones que no existían antes,
para la obra de remodelación. Pero esto ya tiene desde el año pasado y justo se quejan de que no les han dado nada, Pietra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues parece que es un caos, ¿no? Cambió también el director general, Félix Aguirre, ya no lo es. Entonces la gente dice, bueno, pues primero era con unos, luego con otros, luego me cambia la razón social, el correo electrónico, tal persona, tal otra, pero es el día que no pueden ellos entrar o utilizar los asientos que pagaron, Pietra. Wow, pues ojalá que esto se resuelva y pronto, porque está complejo. Muy buena información, León. Estamos pendientes de todo lo que te vayas enterando. Saludos y fuerte abrazo. Bueno, ojalá, insisto, que esto se resuelva. Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante para platicar también de los Pumas que arrancaron con el pie izquierdo esta aventura en el torneo y que van a visitar la casa del Toluca. Ya venimos, pausa. Desde las inmediaciones de Verde Valle concluyó la práctica de las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya de alta intensidad, recordando que el día de ayer fue regenerativo para los titulares que perdieron ante Toluca. Y bueno, todo comienza a perfilarse para que Armando González, el canterano de las Chivas, último campeón de goleo, sea el titular el próximo sábado ante los Bravos de Juárez. El objetivo del cuerpo técnico comandado por Gabriel Milito es que este atacante tome forma luego de ver poca actividad en la Copa del Mundo 2026, pocos minutos en el primer encuentro del combinado tricolor ante Sudáfrica, y bueno, por ende es que no lo utilizó de arranque en el debut en el torneo. Por otro lado, bueno, también está el caso de Ricardo Marín, quien completó la pretemporada junto al resto del plantel. Sin embargo, quien se perfila, insistimos, es Armando La Hormiga González. Por otro lado, el caso de Kevin Castañeda, refuerzo de las Chivas. Bueno, después de su cambio ante los Escarlatas, se contemplaba que estuviera en precaución por molestias musculares. Sin embargo, ya se descartaron, entrenó hoy junto al resto del plantel, por lo tanto también está motivado para formar parte del once titular, como fue en su debut como refuerzo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y por último, cerca de 50 aficionados aquí esperando a sus ídolos han tomado con calma el arranque con el pie izquierdo. Hay confianza de poder sumar de 3 puntos el próximo sábado ante los Bravos de Juárez. Es la información que tenemos desde Guadalajara. Perfecto, Diego, gracias por el reporte. Las Chivas, Kevin Castañeda también podría tener posibilidades de ir de inicio el próximo partido ante el conjunto de Juárez. ¿Por qué sonríes? ¿Por qué sonríes? Cada que escucho a Chivas, naturalmente Yo también. ¿Tenía esa curiosidad? No, nada No, más. es que si mis papás gastaron tanto en el dentista para que luzcan mis dientes. No, está bien, pero curiosamente nada más sonríes cuando hablas de Guadalajara. Deberías de sonreír más. Como cuando hablamos de qué. Uy. Pues del fútbol en general. ¿Quieres que sonría con el América? ¿Podrías? Uy. No le sale a mí Puedo tampoco. sonreír, pero sería así como cuando festejaba Pizarro, Como ¿no? fake. Como Serías falso, ¿no? Sí, Y no me gusta, Diony. Yo soy franco, tú lo sabes. Sí, Vamos no, con sí, Adrián. Adal Franco. Soy más franco que Adal. Franco de franqueza. Vamos con Adriana Maldonado para que nos cuentes, Adri, novedades de los Pumas que se van a enfrentar al conjunto del Toluca. Unos Pumas que cayeron y por goleada apenas en el arranque del torneo. Adelante, Adri. Saludos, Adal, abrazo para todos en la mesa de Fútbol Picante. Hoy el equipo de los Pumas se enfrenta a Toluca. La jornada 2 de esta apertura 2026 no fue el arranque deseado del conjunto de Universidad Nacional. Cayeron en casa ante los Tuzos del Pachuca y además se fue expulsado en ese partido Esteban Solari después de hacerse de palabras con jugadores como Sami Idrissi y también. Unos días, el mundo entero presenció una final que podría marcar el inicio de una nueva era en el fútbol internacional. Durante 90 minutos, España no solo derrotó a Argentina por 1-0, sino que envió un mensaje que resonó mucho más allá del resultado. El marcador fue corto, incluso engañoso, porque cualquiera que haya visto el partido sabe que la diferencia sobre el terreno de juego fue mucho mayor. Argentina sobrevivió durante largos tramos, gracias a las intervenciones de su portero y a la esperanza de que Lionel Messi pudiera inventar una jugada imposible. Pero esa oportunidad nunca llegó. España controló la posesión, dominó el ritmo, recuperó el balón con una agresividad extraordinaria
y convirtió la final de la Copa del Mundo en una auténtica demostración de superioridad táctica. La pregunta ya no es únicamente si España ganó merecidamente el campeonato. La verdadera pregunta es mucho más grande y probablemente mucho más incómoda para el resto del planeta futbolístico. Estamos viendo a la selección más dominante del siglo XXI. Cuando uno repasa la historia reciente, encuentra argumentos para todas las generaciones. Brasil conquistó el mundo en 2002 con Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho. Italia sorprendió en 2006 con una estructura defensiva impecable. Alemania construyó una máquina competitiva que alcanzó su punto máximo. En 2014, Argentina volvió a la cima décadas después, impulsada por Lionel Messi y Lionel Scaloni. Sin embargo, ninguna de esas selecciones consiguió instalar la sensación de control absoluto que transmite la España actual. Lo más impresionante no es que haya ganado un mundial. Lo verdaderamente extraordinario es la manera en la que lo hizo. Cada rival parecía comprender desde el primer minuto que perseguir el balón sería una misión interminable. Cada pérdida española se convertía inmediatamente en una recuperación gracias a una presión feroz que comenzaba apenas unos segundos después de perder la posesión. Cada movimiento estaba perfectamente sincronizado. Cada jugador conocía exactamente dónde debía colocarse incluso antes de recibir el balón. Esa sensación no aparece por casualidad, no nace de una generación especialmente talentosa, es el resultado de un trabajo que comenzó muchos años antes de levantar la copa. Mientras muchas federaciones cambian entrenadores cada vez que aparece una derrota importante. España apostó por la continuidad. Luis de la Fuente no apareció de la nada para dirigir a la selección absoluta. Durante años trabajó con las categorías juveniles. Conoció a estos futbolistas cuando apenas eran adolescentes. Los formó en las selecciones sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 y olímpica. Les enseñó los mismos principios tácticos que hoy ejecutan casi de memoria. Construyó una relación de confianza que ningún entrenador puede improvisar en pocos meses. Cuando finalmente asumió el mando de la selección mayor, no tuvo que empezar desde cero. Ya conocía perfectamente las fortalezas y debilidades de prácticamente todos sus jugadores. Sabía cómo reaccionaban bajo presión, cómo interpretaban cada espacio y qué podían aportar dentro de diferentes sistemas de juego. Eso representa la palabra que tantas veces se menciona en el fútbol, pero que pocas federaciones están realmente dispuestas a respetar. Un proceso exige paciencia. Exige soportar críticas. Exige mantener una idea, incluso cuando los resultados inmediatos no acompañan. España entendió hace muchos años que el éxito sostenible jamás depende de una sola generación. Depende de crear una identidad que sobreviva a los futbolistas y a los entrenadores. Por eso hoy es posible observar a un equipo joven jugando con una madurez extraordinaria. No improvisen, no reaccionan únicamente por instinto. Cada movimiento parece haber sido ensayado cientos de veces desde las categorías inferiores. Y esa continuidad se refleja especialmente en un aspecto que marcó la diferencia durante toda la Copa del Mundo: la recuperación tras pérdida. Durante décadas, el mundo identificó a España
con la posesión del balón. Sin embargo, esta nueva versión ha llevado el concepto mucho más lejos. Ya no basta con tener la pelota. Lo importante es recuperarla inmediatamente cuando se pierde. Muchos equipos presionan, muy pocos consiguen hacerlo con la coordinación que mostró España durante todo el torneo. En la final contra Argentina resultó impresionante observar cómo 2, 3 e incluso 4 jugadores rodeaban al rival apenas unos segundos después de una pérdida. Argentina apenas encontraba tiempo para levantar la cabeza. Cada pase parecía estar rodeado de camisetas rojas. Cada intento de salida terminaba nuevamente en los pies españoles. Esa intensidad no desapareció ni siquiera durante los minutos finales, mientras otros equipos administran la ventaja defendiendo cerca de su portería. España siguió defendiendo con el balón, empujando sus líneas hacia adelante y obligando a Argentina a permanecer cada vez más lejos del área rival. Incluso Lionel Messi, uno de los jugadores más determinantes de la historia, pasó largos periodos completamente desconectado del juego. Algunos podrían interpretar eso como una mala actuación individual. Sin embargo, sería injusto. Messi simplemente nunca recibió el balón en condiciones favorables. España consiguió aislarlo, reduciendo todos los espacios alrededor suyo. Cuando finalmente entraba en contacto con la pelota, ya tenía 1 o 2 defensores encima. Ni genio puede cambiar un partido si apenas toca el balón en posiciones peligrosas. Ese fue probablemente el mayor triunfo táctico de Luis de la Fuente. Neutralizar no solamente a un futbolista, sino a todo el sistema ofensivo argentino. Scaloni intentó encontrar soluciones, modificó piezas, ajustó posiciones, pero cada cambio parecía llegar demasiado tarde, porque el dominio español ya era absoluto. El problema argentino no consistía únicamente en la ausencia de posesión, también perdió la capacidad de elegir cuándo acelerar y cuándo descansar con el balón. Cada recuperación terminaba convirtiéndose rápidamente en una nueva pérdida. Esa constante presión fue desgastando física y mentalmente al campeón sudamericano hasta convertir la segunda parte en un auténtico monólogo español. A muchos aficionados observaron únicamente el gol que decidió el campeonato. Sin embargo, la diferencia real estuvo mucho antes. Estuvo en cada recuperación inmediata, en cada pase corto perfectamente ejecutado, en cada desmarque sincronizado y en cada decisión correcta tomada bajo presión. España no ganó solamente porque sus jugadores fueran técnicamente superiores. Ganó porque funcionó como un mecanismo perfectamente coordinado donde cada pieza comprendía exactamente cuál era su responsabilidad dentro del sistema colectivo. Ese tipo de fútbol no aparece de un día para otro. Es el resultado de una cultura deportiva profundamente arraigada. Mientras algunos países concentran todos sus esfuerzos únicamente en la selección absoluta, España lleva décadas invirtiendo en la formación desde la infancia. Los clubes desarrollan metodologías compatibles con la filosofía nacional. Los entrenadores reciben preparación constante. Las categorías inferiores juegan bajo principios similares. Cuando un joven llega finalmente a la selección mayor
R no necesita aprender un fútbol completamente nuevo. Simplemente continúa desarrollando conceptos que lleva practicando durante muchos años. Esa ventaja estructural explica por qué España sigue produciendo futbolistas capaces de competir al máximo nivel independientemente del cambio generacional. Mientras otras potencias dependen de una generación irrepetible, España parece haber construido una fábrica permanente de talento. Y eso, precisamente, es lo que más preocupa al resto del mundo. Porque un título puede ser fruto de circunstancias favorables, pero una estructura capaz de renovarse continuamente representa una amenaza mucho más difícil de detener. Pero existe otro elemento que convierte a esta selección española en un fenómeno todavía más interesante. Durante años se pensó que el éxito de la generación de Eusebio, Iniesta, Busquets, Piqué y Casillas era prácticamente imposible. Aquella España conquistó 2 Eurocopas consecutivas y una Copa del Mundo jugando un fútbol basado casi exclusivamente en el control absoluto de la posesión. Muchos expertos afirmaban que semejante combinación de talento jamás volvería a aparecer. Sin embargo, la realidad terminó demostrando algo completamente diferente. España no intentó copiar exactamente a aquella generación. Aprendió de ella, conservó los principios fundamentales y evolucionó hacia un modelo mucho más dinámico, mucho más físico y mucho más agresivo. Esa capacidad para reinventarse explica por qué continúa estando varios pasos por delante de la mayoría de las selecciones nacionales. Hoy el balón sigue siendo importante, pero ya no representa el único objetivo. Ahora, la velocidad para atacar los espacios, la intensidad sin la pelota y la flexibilidad táctica ocupan un lugar igual de relevante. El equipo puede monopolizar la posesión durante largos periodos, pero también sabe acelerar con apenas 3 o 4 pases cuando identifica una oportunidad clara. Puede construir desde el portero con paciencia infinita o romper líneas mediante un cambio de orientación inmediato. Puede defender con bloque alto durante 90 minutos o replegar momentáneamente cuando el contexto del partido así lo exige. Esa variedad convierte a España en un rival extremadamente difícil de descifrar, porque nunca ofrece exactamente el mismo partido. Cada encuentro parece adaptarse al adversario sin renunciar a su propia identidad. Eso fue precisamente lo que ocurrió frente a Argentina. Desde el inicio quedó claro que España había estudiado cuidadosamente los mecanismos ofensivos del campeón sudamericano. Sabía que Messi necesitaba recibir entre líneas para conectar con los extremos y con los mediocampistas que llegaban. Sabía que el primer pase de Enzo Fernández era fundamental para acelerar las transiciones. Sabía que los laterales argentinos podían generar superioridad cuando encontraban espacios. La respuesta española fue tan sencilla como brillante. Cortar la circulación llegar al hasta desde el primer pase argentino. Durante muchos minutos, Argentina parecía un equipo obligado
a improvisar soluciones que normalmente nunca necesita utilizar. Los defensores comenzaron a jugar balones largos. Los mediocampistas recibían siempre de espaldas. Los delanteros quedaban. Cada intento de progresar terminaba chocando contra una estructura colectiva que funcionaba con una precisión extraordinaria. Uno de los aspectos menos excepcional. Viajaba de un lado a otro, las líneas españolas se desplazaban casi como si estuvieran unidas por una cuerda invisible. No aparecían huecos entre la defensa y el mediocampo. Tampoco existían grandes distancias